El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, hace algunos años, estoy mirando a ver la fecha del 2019, pero yo creo que es de antes, escribía yo un artículo que lo pueden buscar en internet y está publicado en diferentes medios de comunicación nacional e internacional, que se titulaba Las últimas anguilas que habitan en un monte sagrado de Tenerife. Bueno, esas son, hay un barranco, que es el barranco de Afur, que acaba de hablar el cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife, donde hay agua durante todo el año. En ese barranco todo el año hay agua, en verano y en invierno. En invierno hay mucha más, pero hay agua. Y es como una especie de río. Yo creo que debe ser el único río, por llamarlo riachuelo, que hay en Canarias que tiene agua permanente. Y yo les recomiendo que hagan esa excursión desde Afur a Tamadite. Una excursión preciosa hasta la playa y volver a subir. Es dura, no es una excursión fácil, me refiero porque es casi bajar por una escalera hasta la playa y volver a subir. Bueno, pues en este río, por llamarlo de alguna manera, que es un barranco, hay una cosa que se llaman anguilas. Es el único sitio de Canarias donde hay anguila. Y entonces, claro, bueno, me dice que no, el cocinero, me dice que no. Dime otro sitio donde hay anguila. Fuerteventura. ¿En Fuerteventura? En Fuerteventura. Hay un documento. Buenos días a todos. Buenos días. Miguel. Bueno, ya me está llevando la contraria. Sí, por supuesto. Hay un documento en vídeo de los años 80, 90 que hacían exactamente lo que vamos a explicar aquí. Sí, pero ya no hay anguilas, allí, En Afur sí. En Afur sí, pero en el resto de Canarias no hay. En el resto de Canarias, en Fuerteventura. Es que aquí también había en el Barranco de Santos, hace muchos años también. Sí, exactamente. Pero ya no hay agua en el Barranco de Santos. No. Y lo del río Riachuelo o río continuo, es el único que desemboca en el mar. Ya. Por eso las anguilas suben. Bueno, les vamos a contar primero cómo es la historia de las anguilas, porque la gente, el tema de las anguilas no lo tiene muy claro. Las anguilas desovan, porque solo desovan en un sitio en el mundo. Fíjate, exactamente. Solamente desovan en un sitio en el mundo. Es un bicharraco raro, que se llama, está concretamente a 5.000 kilómetros de Canarias. Es un sitio que está, el mar de los Sargazos, sí, que está junto al Triángulo de las Bermudas. Exactamente. Es el único sitio donde desovan desde hace 140 millones de años, en el mismo sitio. Qué curioso. Imagínate. Y nadie sabe por qué ese es el lugar. Y al final de su vida recorren medio mundo para ir yendo hacia las playas y a los manantiales a los nacimientos a las desembocaduras, sí, a las desembocaduras de los ríos. Y cuando llegan, no son anguilas, son angulas. Qué curioso, qué curioso, qué curioso. No son anguilas, son angulas. Son claro, angulas. Y lo bueno de esta historia, que las angulas se quedan, las angulas que son machos, se quedan en las desembocaduras de los ríos, en el mar, y las hembras son las que suben por el río o por el naciente ese de agua y se convierten en anguilas. En anguilas. Es una historia preciosa. Y están, a ver si veo el dato, pero me parece que están entre 8 y 10 años y después bajan. Y es cuando empieza otra vez el ciclo. Sigue el ciclo, sí. Y el ciclo, pero bueno, es una historia fantástica. Preciosa. Bueno, de superación animal. Sí, bueno, pues hay un artículo mío que se titula Las últimas anguilas que habitan en un monte sagrado de Tenerife, que les recomiendo que lean. El título es maravilloso. Si les apetece hacer este sendero por Anaga, que está declarado Reserva de la Biosfera de la UNESCO. A ir hasta el caserío de Afur. En el caserío de Afur pueden dejar el coche allí, que además hay una venta antiquísima allí, y bajar por el barranco
ver las anguilas es muy complicado. Yo varias veces que he ido he encontrado gente que va a pescarlas con redes al barranco. ¿Sabes una anécdota, Miguel? Sí, Ya hace como 20 años aproximadamente que uno ya es mayorcito. sí. El bateo a fur, maravilloso, increíble. Y eso que hace calor y Ya. te metes en una poza Sí. y de repente te pasa una anguila ¿Sí? por el lado. Mira, fue uno de los mayores sustos de mi vida porque Te pasó claro, una anguila, claro, que no las te lo- anguilas no- son grandes, ¿eh? Bueno, sí, son granditas, unos 50 centímetros aproximadamente. Yo Y- pensé que era una serpiente. Sí, Total. Sí. Pues ese fue mi primer encontronazo pero con es las anguilas. difícil encontrarlas o verlas, es difícil. Yo creo que es muy difícil y actualmente más, porque claro, este año porque ha habido bastante lluvia, pero ha hecho Claro, una y época... las angulas suben en ríos. Claro. Bueno, en este caso no es un río, es un barranco arriba, exacto. donde se quedan años en las hembras. Y claro, allí están las anguilas, que es el único sitio. Por cierto, en épocas que hay agua, bastante agua, en esas piscinas que hacen los saltos de agua, los baños son fantásticos. Bueno, maravilloso. Esos baños. Bueno, yo recomiendo. Les digo que la excursión no es de nivel bajo. No, es dura, ¿eh? Es dura porque es dura. la subida y la bajada es dura, aunque el camino está muy bien señalizado, no hay Sí, ningún sí, tipo sí. de problema. Pero la bajada y la subida es dura, pero les recomiendo que hagan Y luego el placer, si la playa está buena, cuando llegas a Tamadite, es impresionante. Lo que pasa es que el mar allí está El malo. mar está Es bastante malo, es peludo. malo. sí. Yo no recomiendo el baño en Tamadite, no lo recomiendo. No, hay que tener mucho Recomiendo el baño en las pozas del Barranco de Afur, Sí. que hay un montón de pozas de agua, y eso sí lo recomiendo. cuidado. Exactamente. Bueno, estamos hablando de esto porque hoy vamos a hacer... Bueno, le voy a aplicar. En mi novela explico cómo se pescaban las anguilas y cómo se preparaban. Bueno, explícame cómo se pescaban primero. Mira, ¿te puedo leer un fragmento de mi novela? Venga, Vale. venga. Mira, se adentró Fátima un poco más arriba de las piedras de lavar, a través de la maraña vegetal que ocultaba el riachuelo. Despacito, con movimiento sigiloso, se fue despidiendo de la ropa mientras un halo de clorofila perfilaba su sinuoso contorno de su figura. Resguardada por un tupido muro de maleza, se despojó de la chaquetilla, el corsé, la falda y la camisa. Se descalzó y, delicadamente, arremangó las enaguas. Sin temor alguno, entró en una de las pozas más profundas. Era el lugar perfecto para capturar aquellas resbaladizas culebrillas. Lentamente alcanzó lo más profundo de la poza y con un haz de tabaibas en la mano dio con la piedra donde hacía cientos de años los habitantes del valle realizaban el mismo rito cada temporada. Empezó a quebrar las fibras lechosas de las plantas golpeándolas contra el cayado inmemorial. Acompañaba con ritmo y movimientos murmurando una canción para amansar las anguilas. O quién sabe, si para dar gracias por la apañada. Poco a poco la blanca savia de la tabaiba resumaba sobre el canto de piedra, enturbiando el agua y narcolizando así docenas de animales. Fátima solo tenía que esperar que las anguilas, embrujadas por aquel brebaje, flotaran a la deriva para atraparlas en la red. Qué bonito, qué Sí. bonito, qué bonito. A mí, te lo llevas a la imaginación y yo creo que es bonito. Pues sí, Entonces le echaban la savia de la tabaiba al o del agua cardón, exactamente, o del cardón, y lo echaban para que adormecer a adormecer a las anguilas. Ya. Lo que hace la savia de la tabaiba o del cardón es neutralizar el oxígeno y se quedaban narcotizadas. flotaban y las con, cogían. con una pequeña red, Hombre, yo aquí en la novela novelo, y valga la redundancia, un poquito lo que es la historia, pero prácticamente era eso. Golpeaban, sacaban la savia de la tabaiba Ujú. y eso. Dejaban sin oxígeno el agua y empezaban a flotar. Ya, qué bonito, qué bonito. Recomiéndanos tu libro. Sí, Amogoje. 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 Léalo. A mí me encantó, ¿eh? Me encantó. Lo leí ya hace algunos Sí, años sí. y me encantó. Bueno, hoy vamos a hacer una receta con Con las anguilas. Con las anguilas. Yo propongo dos. Dos. Dos recetas de anguila. Venga. Vamos, la primera y la más fácil, esta la recogí porque, vamos a ver, yo sitúo esta historia en Taganana. Entonces, hay un barrio
en Taganana. Es precioso, uno de los sitios más bonitos de Anaga, para mí, así como pueblo, que se llama Portugal. Portugal. A principios del siglo pasado, que mi novela está basada al principio del siglo pasado, vinieron muchos portugueses para los ingenios de azúcar en lo que es Taganana. Ujú, Conocía esa historia, ¿verdad? ujú. Sí. Aparte después el vino, etcétera, etcétera. Entonces vinieron muchas familias de Portugal y para trabajar. Y yo esta receta, la que plasmo en el libro, es una receta de Portugal. Es decir, pregunté en todos sitios, en Taganana, y nadie me pudo decir una receta de esta calaña, ¿no? Entonces, lo que hacían con las anguilas era ponerlas en serrín al principio. En serrín. En serrín, Mm. para absorber la baba. Ajá. Hay muchísimas recetas donde la anguila se tiene que despellejar porque tiene una piel muy, muy, muy dura. Esta receta no hay que cortarle la piel, hay que limpiarla bien, dejarla en serrín para que absorba el exceso ¿Y cuánto tiempo la dejas en serrín? No, un par de horas, para que Pero absorba el hay que ir a exceso. una carpintería a comprar el serrín. ¿no? Hombre, ya no hay carpintería. ya no hay ya. carpintería y el serrín que se forma en carpintería no es adecuada para el consumo porque Ya. tienen restos de barnices, etcétera, Sí. etcétera. Entonces en aquella época, imagínate, en 1909, pues sí, había un buen serrín y había una calidad Ujú. de Y si no hay serrín, ¿no? ¿qué hacemos? Pues mira, Fíjate tú que... no, es que es importante esa pregunta porque me mueves a las chuchangas. Sí, Porque había gente que la ponía en serrín o gofio. en gofio. Entonces, si no había serrín, pues a lo mejor se le ponía gofio. Yo creo que O sea, serían dos que es opciones. meter la anguila. ¿Y dónde compramos las anguilas? Porque No, ya aquí ya es no hay prácticamente anguila. no, No hay anguila. prácticamente no hay anguila. No hay Prácticamente no hay anguila. anguila. Hay que comprarla. Bueno, que- en la Albufera, en Valencia. No, pero ¿dónde compran las anguilas para hacer el plato? No sé si ¿Las venderán congeladas o...? a lo mejor sí las venden congeladas. ¿Tú la no verdad lo has que- mirado No, eso? no lo he mirado. Yo las dos O sea veces que vamos a proba- hacer un plato que no sabemos si hay anguilas. Anguilas aquí, bueno, pero bueno, forma parte de la cultura, ¿no? Sí. Antigua de Canarias y todo eso. Entonces a mí me gustó rescatar esta. Bueno, pues si busquen las anguilas. A ver Exactamente, pero de todas formas Y si también no, vayan a hay, Fur. hay un buen sí también Vayan a a pescar, Fur a a pescar pescar. anguilas. No, pero hay un buen sustituto Sí. y que nadie no se lo imagina, que sería ¿cómo se llama? La Las morenas. La morena, madre mía. Pero claro, tú Oye, date estoy cuenta, un pez de agua dulce a un pez de agua salada, ¿tú crees que sabe lo mismo? No, para nada, Para para nada, nada, por no eso tiene te digo, no absolutamente tiene nada que ver. no tiene nada que ver. No. Ojo que las anguilas tienen su fase Su de mar, fase su de fase mar de mar y su fase de río. y su fase de río, ¿no? Qué Sí, curioso, sí, ¿no? sí. O sea, pero tú pondrías una morena. Lo que pasa es que en la morena no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Sobre todo porque la anguila no tiene espina. No tiene espina. No, tiene un hueso principal. ¿Tú has comido anguila? Sí. En Yo la no- Albufera yo- de Valencia, lo que te Sí, estaba comentando. yo Y no en la he Galicia comido, también. yo Y no en la he Galicia comido. también la comí. Sí. ¿Y qué tal? Con las lampreas. ¿Conoces las lampreas? No. Que también es un bichito bastante desagradable. Pero bueno. Y sobre todo lo de la lamprea es curioso porque tiene una sangre que es sangre, ¿sabes? Y te da como un poquito de yuyu. Pero bueno, hay que probar de todo, ¿eh? Bueno, Yo se lo digo a los oyentes. anguila. Las anguilitas, vale. Sí. Venga, si consiguiéramos anguilas, por supuesto, en la receta que plasmo en el libro es bastante sencilla, es hacerle un adobo como si fuera un adobo para carne. ¿Vale? Ajá. Fíjate que la anguila no sabe ni a carne ni a pescado, es un sabor bastante peculiar, Ujú. es bastante peculiar. Entonces, en la novela, plasmo como Fátima, esta mujer de origen portugués, hace un pequeño adobo con piel, limpia bien la anguila. ¿Hay algún mensaje de los chicos? De los No oyentes? hay mensaje, estoy leyendo. Pues pon el número de teléfono. Sí. El número de teléfono que es nuevo, 624, es el nuevo, 624. Y después, 3 días después del final de la Segunda Guerra Mundial. Ya te fastidias. Ya te fastidias. 49. No. La Segunda Guerra Mundial terminó en el 45. 45, En el- 47, 48. No, 3 días después.
del día exacto no te lo sabe. Yo tampoco me lo sabía, ¿eh? O sea, no, yo presumo ahora, pero tampoco. 3 días, 3 Estabas días, hablando, no 3 años. 3 el años. WhatsApp Sí. empieza por 624 y después en la fecha de 3 días después de la firma de la paz de la Segunda Guerra Mundial, pero con la hora de Moscú. Vale. Lo tienes Oye, claro, lo tienes claro. Culturilla general. Lo tienes culturilla claro, ¿no? general, Lo tienes claro. Miguel. Y entonces eso significa que es el 12, porque la guerra se firmó el 9 de mayo, que es 05 de 1945, o 45, y es 624, 12, 05, 45. ¿Qué te parece? Bueno. Eso se llaman reglas Mnemotécnicas, para sí. acordarte del WhatsApp, Sí, porque si sí, no, no se sí. acuerda ni Yo Dios. a veces no me acuerdo de levantarme y venir a la radio. Imagínate. Bueno, pues ese es el WhatsApp si quieren preguntarnos algo. Bueno, pues seguimos con la recetita que... Venga. Bueno, voy a ponerla a grosso modo porque si me pongo a leer, a los oyentes se le cae la baba y van a tener que ir a Dice, la buscar. lampea no pertenece... A ver, ¿La lamprea? lampea no, Lamprea. lamprea no pertenece a los animales con capacidad eléctrica, pregunta. Pues no lo sé, yo no lo sé. Yo me la he comido, pero no lo sé. Yo no La lo verdad que sé. Lo vamos a Habría estudiar. habría que mirarlo. Hay que Habría que estudiarlo, mirarlo. hay que estudiarlo. Pero me parece que no, porque la lamprea es un parásito. ¿Sí? Un parásito. Si buscan los oyentes una foto de una lamprea, tiene una boca espeluznante, la verdad que Sí. es una pasada. Aquí el compañero asiente con la cabeza. Tú Él no sabe lo que es Él no- una sí lamprea. sabe, sí sabe, Ah, claro pues que yo no lo sí. sé, yo no lo sé. me lo estaba comentando antes. Sí, sí. yo no sé lo que es una lamprea. Bueno, vamos con la receta. Bueno, la receta aproximadamente, a grosso modo, de mi novela sería... Grosso modo. Sí, a grosso modo no se dice. No se dice a grosso modo. No. A ver, aprendan. No se dice a grosso modo. Como decía mi abuelo, curturilla Sí, general. no se dice a grosso modo nada. No. Cuando digan a grosso modo lo están diciendo mal, Mal, ¿eh? sí. Grosso. Grosso modo. Grosso modo. Ya punto. ahí está. La A No, la A incluida, se la... incluida dentro del grosso modo. Fuera. La A no se dice a grosso modo, porque la gente lo dice mal. Es grosso modo. Grosso modo, Venga, sí. perfecto. Bueno, pues esta receta es prácticamente, es portuguesa. Yo la saqué de Portugal, porque claro, en lo que es Taganana, cuando hice la investigación para la novela, nadie me supo decir. Entonces saqué, rescaté como la Fátima, la que sale en esta parte del libro, provenía de Portugal, pues entonces recreé como que su familia se le había heredado la receta. Y simplemente son los clavos maravillosos de olor, que te mí gustan me a gusta, ti. No me gustan. Los No, clavos, pero nada. eso, bueno, a Yo los ver, he quitado ya, los clavos. mira, te voy a decir, cebolla, clavo, ahora mismo no puedo decir las cantidades. Tenemos ajo, tenemos lima, Ujú. ralladura de lima, naranja, ralladura de naranja, laurel y después sal, aceite, ¿vale? Con todo eso hacemos un buen majado, le ponemos vinagre, ¿vale? Macho. Vinagre macho, maravilloso. Si es de un día para otro, se La le pone gente- vino. La gente joven no sabe lo que es el vinagre No, macho. No sabe lo que es. no, pero no, bueno, hay gente que sí, pero otros no. Otros no. En general, el realizador no sabe ni lo que es el vinagre Ah. macho, ¿no ves? Vale. O sea, es más joven No, todavía. no o es sea. el macho de la vinagra. No, pero bueno, eso lo contamos Eso otro lo- día. sí, sí, sí. Escuchen la radio para que... Eso, Escuchen la radio. eso. Bueno, pues hacemos una majada y vamos a ver, si en todas las majadas si se le pone vinagre es de corto tiempo, es decir, si lo hacemos por la mañana y ponemos la carne o el pescado, por la mañana le ponemos un buen chorro de vinagre. Y si lo hacemos de un día para otro, es decir, unas 12 horas exactamente o aproximadamente, le ponemos vino, ¿vale? Eso es para las carnes, para macerar, para que se cojan sabor, para que se ablanden, eso es maravilloso. Por ejemplo, la carne fiesta, si es de hoy para hoy, pues le ponemos un chorro de vinagre. Y si Me es de hoy pregunto un para mañana, oyente, a ver, ¿cómo se le puede quitar el punto de ripio de la mermelada de pitanga?
El punto de... Del árbol de fuera de la radio. Está lleno, está lleno, está lleno. Mira, el otro día no lo hice. Sí, está llenísimo. Está lleno. Bueno, Porque se no están te- cayendo las Sí. pitangas. Ahora cuando salga yo... te llevas, te Claro llevas. que el otro día no tenía dónde llevar. Traje una bolsita ya ¿Trajiste una preparada. bolsa Sí, para llevarte las pitangas? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, exactamente. Y dice, ¿cómo le quito el ripio? El ripio, el amargor con azúcar. El azúcar contrarresta el amargor. Ya. Vale. Bueno, tenemos aquí una pitanguera. Espectacular, preciosa. ¿Qué tenemos? ¿Una llamada o algo? No. Ah, Que- no tenemos. Que no. parece un árbol de Navidad. Es Parece un precioso. árbol de Navidad. Es precioso. sí, Y sí, se sí. están cayendo. Se están una pena. cayendo. Hoy llévate. Sí, sí, hoy sí. Y el que quiera venir a coger, puede venir a coger pitanga hasta que se acaben. Exactamente. O sea, que no caigan al suelo. A ver qué me dice el realizador. No oigo el realizador. O sea, que o han cambiado los auriculares o... tú Que falta un minuto. falta un minuto. Pero claro... y si vamos a publicidad, No, pero no ves, los auriculares de ahí no son los de ahí. El realizador es nuevo. Entonces, los auriculares de órdenes los tienes tú y yo tengo los tuyos. Yo te O lo sea, yo te lo por lo cambio. tanto, me está dando órdenes a mí, las estás escuchando tú. Pero bueno, esto es así. Sí, eso, es la así. radio es así, Venga, en vamos directo. rápido. No, terminamos la receta y después nos vamos a publicidad. vale. Pues vamos a ver, importante. Si una carne o un pescado lo dejamos de hoy para hoy, es decir, por la mañana a mediodía para hacer, le ponemos en el adobo vinagre. Sí. Y si lo dejamos de un día para otro, vamos Vino. a ponerle vino. ¿Vale? Vale. Bueno, Simplemente eso. Después, ¿seguimos con la receta? sí, o- sí, no, Vale. seguimos con la Vale. receta rápidamente. Los trocitos de anguila. La cortamos. La cortamos en trozos, Sí. en pedacitos de 4 o 5 centímetros. Sí. Vale, date cuenta que es un pescado cilíndrico, no es plano. Entonces, en la receta yo recreo cómo se engarza cada trocito con una hoja de laurel. Ujú. ¿Vale? El pedúnculo, atravesamos un poquito la hoja y hacemos como si fuera una camita. Y después se fríe. La freímos en manteca de cerdo. ¿Vale? Cuando la manteca esté bien calentita, vamos soltando los trocitos de anguila rodeados y amordazados con la hoja de laurel. Y la hoja de laurel tenderá a soltarse, ¿vale? Y cuando empiece a flotar lo que es el producto, pues ya estaría listo para... Ya está. ¿Y ya está? Sí, ¿Y cómo se titula esta receta? ¿O cómo la titulas? ¿O cómo la llamas? ¿Anguila? Las anguilas. Las anguilas, sí. Este título, este Anguila. capítulo, las anguilas, sí. Las Anguila, anguilas. no... Nada más. Nada más. Nada más. Bueno, pues ya está. Las anguilas. Pues hoy yo no he probado la anguila, ¿eh? Yo sí, ahora te sí. explico una que es muy famosa, que es la que probé yo, aparte de una paella en la Albufera. Con anguila. Una paella de anguila con pollo. A mí lo que me gusta son las angulas. Hombre. Las angulas. Buah, Una angula, 10 pavos. 10 pavos. Una. Por lo menos una sola. No, son carísimas. De todas maneras, hay un sucedáneo Sí. Queda bien. que es el la pego, gula, del que no norte, sí. tiene No, nada que ver no. con las angulas. Eso es un preparado Y industrial. el plato de angula puede estar igual que el que te hacen de ¿cómo se llama? ¿Caviar? De gambas, sí, de gambas al sí, ajillo. de gambas al ajillo, sí. Pues el de angula puede Es estar una a barbaridad. 100 euros el platito. Es una 100 barbaridad. euros. El platito chiquitito Sí, sí. de angula, 100 euros. Y los hay a 120 euros y tal en un restaurante que haya angulas, no anguilas. Perdón, no gula. No gula. No gula, o sea, Esto parece un trabalengua. pero a mí me encantan las angulas. Increíble. Disfruto. Son cosas, fíjate, Además bien con ajito, buen aceite, Bu- picantita. picantita. Bien. Bah. Maravilloso. Maravilloso, pero hay que comprar gulas porque no tenemos dinero para angulas. Bueno, nos vamos a publicidad y volvemos con otra receta. El remate.